today, Mr. Trump posted that he is happy justice was served in the Laken Riley murder case. Venezolano llora tras ser condenado a cadena perpetua por matar a Laken Riley. Imagina salir una mañana con todo un futuro por delante, lleno de sueños y aspiraciones, y simplemente no regresar. Esto fue lo que le ocurrió a Laken Riley, una joven de 22 años, estudiante de enfermería en la Universidad de Georgia. Laken tenía grandes sueños. Quería salvar vidas, ayudar a los demás y hacer una diferencia en el mundo. Pero esa mañana, al salir a correr por los tranquilos senderos del campus, su vida fue arrebatada de manera violenta y despiadada por José Ibarra, un migrante venezolano de 26 años que, según las autoridades, planeaba específicamente cazarla. Este caso, que conmocionó a la comunidad universitaria y a todo el país, no solo se trató de un asesinato brutal, sino que destapó un sinfín de inquietudes sobre la seguridad en los espacios universitarios, la violencia contra las mujeres y la falta de control sobre los depredadores que se ocultan en lugares aparentemente seguros. En este video vamos a desglosar cada uno de los detalles del caso, la investigación y lo que ha quedado detrás de esta tragedia que marcó para siempre a la comunidad de la Universidad de Georgia. La víctima. ¿Quién era Laken Riley? Antes de hablar sobre el asesino, es fundamental recordar quién era Laken Riley. Esta joven de 22 años era conocida por su brillante futuro. Estudiaba enfermería en la Universidad de Georgia, con la firme intención de seguir los pasos de su madre, quien también era enfermera. Laken era la típica persona que irradiaba energía positiva, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Sus amigos la describían como una persona generosa, solidaria y con una capacidad innata para escuchar a los demás. Laken no solo era una estudiante dedicada, sino también una joven llena de sueños y ambiciones. A menudo hablaba de cómo quería hacer una diferencia en el mundo, de la necesidad de salvar vidas y de ayudar a las personas en situaciones críticas. Su pasión por la medicina la llevó a escoger la carrera de enfermería, y muchos de sus compañeros mencionaron que no solo se destacaba por sus calificaciones, sino también por su habilidad para conectar con los pacientes. El día del asesinato. Una mañana que cambiaría todo. El 22 de septiembre de 2022, Laken salió de su apartamento a eso de las 6 de la mañana. Decidió, como muchas mañanas, hacer una caminata rápida por los senderos del campus. Las rutas de senderismo del campus de la Universidad de Georgia eran conocidas por su belleza y tranquilidad, lo que las hacía ideales para quienes querían empezar el día con una buena dosis de aire fresco. Pero esa mañana, lo que parecía ser un simple paseo se convirtió en la última de las rutinas de Laken. Las pruebas forenses más tarde revelaron que Laken fue atacada brutalmente. En el lugar, los investigadores encontraron señales de que luchó por su vida, ya que su ADN quedó bajo las uñas del agresor, como si hubiera intentado defenderse. El hecho de que su cuerpo estuviera parcialmente cubierto con hojas indicaba que el atacante había intentado esconder lo que había hecho. El resultado de la autopsia reveló lo que ya muchos sospechaban. Laken murió de traumatismo contundente y asfixia, producto de una feroz lucha. La investigación. El perfil del asesino José Ibarra, un joven migrante venezolano de 26 años, fue rápidamente identificado como el principal sospechoso. Ibarra, quien llegó a los Estados Unidos de manera ilegal, tenía un historial de comportamientos inquietantes, pero nada en su historial sugería que pudiera ser capaz de un crimen tan violento. Las autoridades pronto comenzaron a desenterrar detalles alarmantes sobre su comportamiento. En el día del asesinato, Ibarra había sido acusado de un incidente de mirón en una residencia cercana al campus, donde se le vio observando a una mujer sin su consentimiento. Este comportamiento extraño levantó sospechas y las autoridades se dieron cuenta de que no era un hecho aislado. Durante la investigación, las pruebas fueron irrefutables. El ADN de Ibarra fue encontrado bajo las uñas de Laken, lo que indicó que ella intentó resistirse a su atacante. Además, un video de cámaras de seguridad colocó a Ibarra en el lugar y momento exacto del asesinato. Los datos telefónicos y las pruebas forenses confirmaron que él estaba presente en el campus en el momento del crimen. Una chaqueta con cabello de Laken
fue encontrada cerca del apartamento de Ibarra, a menos de 1 kilómetro del lugar del crimen. Este hallazgo, sumado a las evidencias encontradas en el contenedor cercano, fue clave para asegurar su condena. La fiscal Sheila Ross, quien lideró el caso, lo describió como un depredador, señalando que Ibarra no solo había cometido un asesinato, sino que tenía un patrón de acoso que podría haber sido prevenido si se hubieran prestado más atención a sus comportamientos previos. El juicio. La defensa y la evidencia irrefutable. El juicio de José Ibarra fue largo y emocional. Durante el proceso se presentaron 29 testigos que detallaron las acciones de Ibarra y cómo su conducta inquietante pasó desapercibida hasta que fue demasiado tarde. La defensa intentó sembrar dudas sobre la validez de las pruebas, argumentando que eran circunstanciales y tratando de desviar la atención hacia una posible implicación de los hermanos Ibarra. Diego Ibarra, hermano de José, fue investigado debido a una conversación inquietante con una vecina, quien reveló que Diego había intentado amenazarla, sugiriendo que si informaba a las autoridades sobre lo que sabía, él la culparía y la mataría. Sin embargo, el juicio se centró en la evidencia directa contra José Ibarra, que fue abrumadora. Las pruebas de ADN, las grabaciones de seguridad y los testimonios fueron suficientes para que el juez Patrick Hart dictara una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para José. La defensa intentó descalificar las pruebas, pero la sólida evidencia presentada hizo imposible que la duda se mantuviera. Las pruebas de ADN bajo las uñas de Laken, el cabello encontrado en la chaqueta y las cámaras de seguridad fueron determinantes para la condena. A pesar de las estrategias de la defensa, la justicia prevaleció. Reflexiones sobre el estatus migratorio y el contexto social. Uno de los aspectos que también llamó la atención en este caso fue el estatus migratorio irregular de los hermanos Ibarra. José había ingresado a los Estados Unidos ilegalmente en 2022 y aunque había recibido un permiso temporal, su situación legal era precaria. Su hermano Diego enfrentaba cargos de fraude migratorio. Este contexto no solo agregó complejidad al caso, sino que también sacó a la luz un tema más amplio sobre la seguridad de los migrantes en el país y cómo el sistema de inmigración puede ser un factor que influye en comportamientos delictivos cuando las personas viven en condiciones de vulnerabilidad. Este caso también subraya la necesidad de un enfoque más robusto hacia los migrantes y su integración a la sociedad, para evitar que personas en situaciones precarias se conviertan en presas fáciles para actividades delictivas o se sientan empujadas a cometer crímenes en un intento de supervivencia. La comunidad universitaria. El impacto y las lecciones aprendidas. Este asesinato no solo afectó a la familia de Laken Riley, sino a toda la comunidad universitaria de Georgia. Estudiantes, profesores y personal administrativo se vieron profundamente impactados por la brutalidad del crimen. Muchos comenzaron a cuestionar la seguridad en el campus y la capacidad de las universidades para proteger a sus estudiantes. La comunidad universitaria reaccionó de manera conmovedora al organizar vigilias en honor a Laken. En estas vigilias, amigos, compañeros y profesores compartieron recuerdos de la joven estudiante y reafirmaron su compromiso de asegurar que la seguridad en el campus fuera una prioridad. También se creó un comité de seguridad estudiantil para revisar los protocolos de protección y mejorar las medidas preventivas en los espacios de la universidad. El dolor de una madre, justicia y un vacío irreemplazable. Durante el juicio, una de las escenas más conmovedoras fue el testimonio de la madre de Laken Riley. Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, habló sobre quién era su hija y el vacío irreparable que su muerte había dejado en su vida. Mi hija tenía sueños, quería salvar vidas y alguien le arrebató todo, dijo frente a la corte. Sus palabras resonaron profundamente entre quienes estuvieron presentes y fueron transmitidas por los medios, causando una ola de empatía e indignación en la audiencia. La madre de Laken también expresó su agradecimiento a las autoridades y al sistema judicial por garantizar que se hiciera justicia. Sin embargo, dejó en claro que ninguna sentencia, por más severa que sea, devolvería a su hija. Aunque sé que el asesino pagará por lo que hizo,
El dolor que siento como madre jamás desaparecerá. Laken era todo para mí. Era mi orgullo, mi hija y mi mejor amiga. Agregó en un momento desgarrador. Estas palabras dejaron en evidencia que el impacto de un crimen como este va mucho más allá del acto en sí. Es un trauma permanente para las familias que, a pesar de buscar justicia, no pueden borrar la ausencia de sus seres queridos. La figura del depredador, un patrón que no se puede ignorar. Uno de los puntos más destacados del caso fue cómo la Fiscalía describió a José Ibarra como un depredador. Esta descripción no solo se basó en el asesinato de Laken Riley, sino en un patrón de comportamiento preocupante que se evidenció a lo largo de la investigación. El mismo día del asesinato, Ibarra fue acusado de un incidente de mirón en una residencia cercana al campus. Según los testigos, fue visto observando a una mujer por la ventana mientras ella estaba en su habitación. Aunque este tipo de actos puede parecer menor en comparación con el asesinato, los expertos señalan que a menudo son señales tempranas de comportamientos más graves. La fiscal Sheila Ross subrayó que las autoridades no pueden ignorar estos comportamientos. Muchos depredadores comienzan con actos de voyeurismo o acoso. Esos comportamientos son señales de alerta que no deben ser pasadas por alto. Si hubiéramos actuado antes, tal vez Laken seguiría viva, declaró Ross en una entrevista posterior al juicio. Este aspecto del caso llevó a un debate más amplio sobre la necesidad de identificar y actuar ante comportamientos que puedan ser indicativos de violencia futura. Psicólogos y expertos en criminología destacaron que, en muchos casos, los depredadores muestran patrones similares: acecho, voyeurismo y una fijación hacia sus futuras víctimas. 9. La seguridad en los campus universitarios, un tema urgente. El asesinato de Laken Riley puso bajo el reflector la seguridad en los campus universitarios, especialmente en áreas públicas como senderos y parques. Muchas universidades, incluida la de Georgia, presumen de ser entornos seguros y protegidos, pero este caso demostró que siempre hay vulnerabilidades. Tras el asesinato se realizaron auditorías de seguridad en el campus y se implementaron medidas adicionales para mejorar la protección de los estudiantes. Algunas de estas medidas incluyeron incremento en la vigilancia. Se instalaron más cámaras de seguridad en puntos estratégicos y se aumentó la presencia de guardias en áreas abiertas y senderos. Iluminación mejorada. Muchos senderos y áreas boscosas recibieron mejoras en la iluminación para reducir los puntos oscuros donde alguien podría esconderse. Botones de pánico y aplicaciones de seguridad. La universidad implementó una aplicación para teléfonos inteligentes que permite a los estudiantes reportar actividades sospechosas en tiempo real. Además, se instalaron botones de emergencia en diferentes puntos del campus. Sin embargo, estas medidas llegaron demasiado tarde para Laken. Esto llevó a reflexiones sobre la importancia de no esperar a que ocurra una tragedia para tomar acción. Expertos en seguridad sugieren que las universidades deben invertir continuamente en infraestructura de seguridad y realizar evaluaciones regulares de riesgo. Las voces de la comunidad. Impacto y resiliencia. La comunidad universitaria de Georgia quedó profundamente marcada por esta tragedia. Sin embargo, en medio del dolor, surgieron iniciativas para honrar la memoria de Laken y asegurarse de que su muerte no fuera en vano. Se realizaron vigilias y eventos conmemorativos donde los estudiantes, profesores y familiares compartieron recuerdos de Laken y renovaron su compromiso con la seguridad en el campus. Uno de los eventos más emotivos fue una carrera conmemorativa en honor a Laken, organizada por el equipo de atletismo de la universidad. La carrera, llamada Kilómetros por Laken, tuvo una asistencia masiva, con estudiantes y ciudadanos de la comunidad corriendo para recaudar fondos destinados a iniciativas de seguridad en el campus. Además, surgieron movimientos estudiantiles enfocados en la prevención de la violencia de género y la creación de un entorno más seguro para las mujeres en el campus. Estas iniciativas incluyeron talleres de autodefensa, campañas de concienciación y la creación de una red de apoyo para estudiantes en situaciones vulnerables. Reflexiones finales.
Un caso que deja lecciones, el caso de Laken Riley y José Ibarra, es un recordatorio de las muchas capas que pueden existir detrás de un crimen. Por un lado, tenemos la tragedia personal de una joven con sueños y un futuro brillante arrebatado de manera brutal. Por otro, vemos las fallas sistémicas en seguridad, la importancia de actuar ante comportamientos sospechosos y el impacto de las condiciones sociales y migratorias. Este caso nos obliga a reflexionar como sociedad. ¿Estamos haciendo lo suficiente para prevenir la violencia? ¿Estamos brindando los recursos necesarios a las universidades para proteger a sus estudiantes? ¿Qué podemos hacer para identificar y detener a los depredadores antes de que sea demasiado tarde? Al final, aunque la justicia fue servida, el vacío que deja la pérdida de Laken Riley es imposible de llenar. Pero su memoria puede servir como catalizador para el cambio, un recordatorio de que cada acción cuenta y que no podemos bajar la guardia cuando se trata de proteger a nuestras comunidades. Este caso, más allá de la sentencia de José Ibarra, deja una serie de preguntas y reflexiones que como sociedad debemos abordar. La violencia contra las mujeres, el comportamiento de los depredadores y la seguridad en los campus universitarios son temas que se deben tratar con urgencia. Uno de los puntos clave aquí es cómo la sociedad, las autoridades y las universidades pueden mejorar para prevenir tragedias como la de Laken Riley. Si bien el sistema judicial hizo su parte al condenar a Ibarra, la comunidad debe preguntarse: ¿estamos lo suficientemente atentos a las señales de alerta que pueden anticipar estos comportamientos? ¿Estamos educando y empoderando a nuestras comunidades para reconocer los signos de abuso y violencia antes de que llegue a algo tan extremo como un asesinato? Los expertos en criminología y seguridad han señalado que muchos depredadores muestran patrones de comportamiento previos al crimen, como el acoso, el acecho y el voyeurismo, que a menudo son ignorados o no se les da la importancia que realmente tienen. Si la sociedad y las instituciones estuvieran más atentas a estas señales, podrían haberse evitado muchos crímenes. A su vez, la seguridad en las universidades, especialmente en áreas como senderos o zonas apartadas, debe ser una prioridad. Las universidades tienen la responsabilidad de garantizar que los estudiantes se sientan seguros en todo momento, sin importar si es de día o de noche. Lamentablemente, a veces, los cambios solo ocurren cuando es demasiado tarde, como en este caso. Es importante que esta tragedia sirva de lección para reforzar las políticas de seguridad y prevenir futuros incidentes, una tragedia que debería impulsar el cambio. Y al final, ¿qué queda de todo esto? La justicia para Laken Riley, aunque crucial, no la devuelve a la vida. Nos deja con una lección amarga, pero necesaria. La violencia, en cualquier forma, debe ser enfrentada con seriedad y con todos los recursos posibles. Las universidades, los sistemas de justicia y la sociedad en general deben trabajar juntos para erradicar la cultura de la violencia y la indiferencia. El caso de José Ibarra y Laken Riley nos muestra una verdad dolorosa, pero también nos impulsa a ser más vigilantes, a educar sobre los riesgos del comportamiento depredador y a fortalecer las medidas de seguridad en nuestros entornos. Cada vida es invaluable, y la vida de Laken, aunque arrebatada de manera brutal, debe ser recordada como una llamada de atención para todos. Si algo positivo puede salir de esta tragedia, es la inspiración que puede generar para mejorar la seguridad en las comunidades universitarias, para crear políticas que protejan a las víctimas potenciales y para fomentar una cultura en la que las señales de advertencia no se pasen por alto. La memoria de Laken debe ser un faro de cambio. Y con todo esto, me despido. Recuerden que la seguridad de todos empieza con nuestra capacidad de cuidarnos mutuamente. Este caso también subraya la necesidad de un enfoque más robusto hacia los migrantes y su integración a la sociedad, para evitar que personas en situaciones precarias se conviertan en presas fáciles para actividades delictivas o se sientan empujadas a cometer crímenes en un intento de supervivencia. Si el video de hoy te hizo reflexionar sobre este tema tan importante, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para seguir explorando más historias que nos ayuden a crear un mundo más seguro para todos. Nos vemos en el siguiente video.